Maestro Agustín, le saludo de manera cordial. Bueno, le voy a presentar este video que habla de las diferencias y relación de términos alusivo a la actividad 4.1 de esta materia de ética y desarrollo profesional correspondiente a la licenciatura en la enseñanza del idioma inglés. Bueno, pues nos encomendó, maestro, documentarnos en primera instancia con el material que nos comparte ahí en la plataforma y nos invita también a navegar e investigar por nuestra cuenta. Yo relacioné ambos materiales y de ahí saqué lo más importante y realicé pequeñas anotaciones al respecto con este material que usted nos da. Quiero comentar que para mí estos temas son un poco complejos, pero a medida que los he estudiado, todo eso que percibía cognitivamente de manera caótica, ahora empieza para mí a tener una lógica en su estructura cognitiva. Por tanto, le agradezco porque sí he aprendido bastante en esta materia de ética. Bueno, empezaremos con el tema 1, que así lo he titulado yo, la diferencia entre modernidad sólida y líquida. La modernidad se refiere a un tipo de sociedad y hay una bifurcación entre si es modernidad de una sociedad sólida o una sociedad líquida. Lo que yo comprendí es que la modernidad sólida genera un equilibrio entre el poder y la política. Es decir, en los aspectos más fundamentales, tales como la educación, la cultura y la economía, se refiere a una sociedad estática. Precisamente de manera literal, como lo dice su término, la modernidad sólida, se refiere a la sociedad estática, a una sociedad no cambiante, que basa su actuar en una seguridad, en una certeza, en una durabilidad y en una rigidez. En resumen, prácticamente la modernidad sólida basa su estructura en planes a largo plazo y tiene una colectividad para una colectividad social para solucionar o percibir cualquier situación. Por otra parte, la diferencia radical entre modernidad sólida y modernidad líquida, bueno, es que mientras que la modernidad sólida genera un equilibrio entre el poder y la política, la modernidad líquida genera un desequilibrio entre el poder y la política en los temas que mencionábamos, en educativo, cultural y económico. Por tanto, mientras que la modernidad sólida genera una sociedad estática, la modernidad líquida genera una sociedad dinámica, cambiante, transitoria. Es decir, basa su estructura, a diferencia de la modernidad sólida que basa su estructura en planes a largo plazo, la modernidad líquida basa su estructura en planes a corto plazo. Tiene una ideología individualista para cualquier situación, a diferencia de la sociedad moderna, sólida, que basa su estructura en una colectividad, esta la basa en una individualidad. Ahora bien, el tema número 2, la relación entre el republicanismo y los derechos humanos. Para hablar del republicanismo tenemos que hablar en primera instancia de qué es la república. Y la república es un gobierno que promueve principios fundamentales de libertad y de política. Es decir, fundamenta el cumplimiento de derechos y deberes. La república es un tipo de gobierno. Y ese tipo de gobierno establece una carta magna o una constitución en la cual constituyen la redacción de leyes y principios jurídicos. Esto es que una vez que la república, que es el tipo de gobierno, ha decidido qué tipo de carta magna o qué tipo de constitución va a regir la nación, cualquiera que incumpla o transgreda o viole los derechos y deberes, bueno, tendrá sanciones jurídicas. Y la nación que practica la república, que es este tipo de gobierno basado en una constitución, se le llama republicanismo. Es decir, el republicanismo es un gobierno que debe tener una relación estrecha con los derechos humanos y que base su constitución en el derecho de igualdad ante todos los ciudadanos. Esta es la relación que debe existir o que existe básicamente entre el republicanismo y los derechos humanos. Los derechos humanos, como bien sabemos, son todos aquellos derechos inherentes del ser humano, es decir, todos aquellos derechos que por el solo hecho de nacer nosotros merecemos y que tiene que ver con que estén inmersos en la Constitución o Carta Magna que el tipo de
de república, que el tipo de gobierno practique el republicanismo. ¿Qué relación debiera existir y debe existir entre el republicanismo y los derechos humanos? Bueno, pues que todos los seres humanos que nacen sean libres y tengan igualdad en derechos, que tengan el derecho a la vida y la seguridad, que su trato tenga una garantía en cuanto a penas y tratos, y que desde que uno nace debe tener el derecho a la protección por parte de la ley, y que los juicios sean imparciales y que se expresen en este mismo marco. Por tanto, esa es la relación que yo encuentro entre el republicanismo y los derechos humanos. Por otra parte, maestro, bueno, el tema último, y que es el tercero, es la relación y diferencias entre la globalización y el cosmopolitismo. Para ello quiero hablarle del cosmopolitismo, que es la ideología de todos los seres humanos basada en una moral compartida. Que una persona, cuando se adhiere a vivir en una diversidad de aspectos culturales, de aspectos éticos y morales, se le llama cosmopolita. ¿Por qué? Porque va a respetar la diversidad que existe en su sociedad. Para ello la diferencia que existe con la parte de la globalización es que la globalización se refiere a un mundo interconectado. Es decir, su objetivo principal de la globalización es integrar de manera global, por medio de la comunicación, al transporte, al comercio, a la tecnología, a la ciencia, la cultura, las inversiones, entre otros. Bueno, las características más importantes precisamente de la globalización que cualquier cosmopolita debe respetar tiene que ver con el libre comercio, con la industrialización, con el sistema financiero, con la globalización económica, la colectividad y telecomunicaciones, el movimiento migratorio. He ahí la diferencia entre lo global y lo cosmopolita, y a su vez la relación que existe entre esta globalización y la parte cosmopolita. Maestro Agustín, espero haber sido claro en cada uno de los términos que usted nos dio y nos instó a investigar en cuanto a lo que implicaba la diferencia entre modernidad sólida y líquida, la relación que existe entre el republicanismo y los derechos humanos, y bueno, la diferencia y la relación que existe también entre lo cosmopolita y la globalización. Muchas gracias, maestro. Saludos cordiales. Hasta luego.